Estimados alumnos del Colegio Genes de quinto grado, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de castellano. ¿Cuál será el tema de hoy? Pero antes, te voy a presentar a Gramatito, nuestra mascota oficial del curso de castellano. ¿Correcto? Ahora, tengo aquí en mis manos una mascotita nueva. Tenemos a un sustantivo, ¿correcto? ¿Cuál es el nombre? ¿Gavilán? No, profesor. ¿Cóndor? No. Pollito, bien. Tengo un pollito. Ahora dime, ¿qué palabra tendrá que acompañar a esta mascota, a este pollito? ¿Cuál será la palabrita que tiene que acompañar? ¿Puedo decir el pollo? ¿Sí? ¿Está bien decir el pollo? Bien. ¿Qué más? Un pollo. ¿Eso qué quiere decir? Que el tema de hoy es el artículo. El artículo, el, es una palabra que antecede a un sustantivo, en este caso a pollo, indicando su género y su número. Nunca el artículo va a estar después del sustantivo. Es decir, no va a ser pollo el. Tiene que ser el pollo. Bien, ya me entendiste. En conclusión, el tema es el artículo. Vamos a colocar el título en la pizarra. El artículo. Pegamos el artículo. ¿Sí? Vamos a estudiar o te voy a explicar primero sus tres conceptos. Repito, sus tres conceptos o tres definiciones. ¿Cuál será el primer concepto? Según la semántica. ¿Qué es el artículo según la semántica? Fíjate aquí en la pizarra. Según la semántica, ahí tenemos, según la semántica, el artículo no tiene significado. Es decir, solo indica el género y número del sustantivo. Bien, ya entendiste. Ejemplo, profesor, aquí tenemos el. Vamos a pegar el artículo el. Ahí está, el artículo. ¿Sí? Aquí tenemos un sustantivo. ¿Cuál es su nombre? Niño. Bien. El niño. El niño. El artículo. El. Sustantivo. Niño. Se cumple la primera definición. Presenta el sustantivo. Indica el género y número del sustantivo. ¿Por qué, profesor? Porque él tiene género masculino, número singular. Y el sustantivo también tiene género masculino y número singular. ¿Te diste cuenta? Muy bien, te felicito. Ahora pasamos al segundo concepto. ¿Sí? ¿Cuál será el segundo concepto? Dice, funciona como modificador directo del sujeto. ¿Según qué? Dime, tú sabes, según la sintaxis. Según la sintaxis, funciona como modificador directo del sujeto. No te olvides. Repito poquito.
Según la sintaxis, funciona como modificador directo del sujeto. Ejemplo, profesor. Bien. Aquí tenemos. ¿Qué dice? Un oso blanco me asustó. ¿Dónde está el artículo? Aquí está el artículo. Funciona como modificador directo del sujeto. No te olvides. Pegamos el ejemplo. Vamos a pegar el ejemplo. ¿Qué dice? Un oso blanco me asustó. Repito, es el modificador directo. Es un artículo indeterminante. Artículo indeterminante. ¿Sí? Bien. ¿Ya entendiste? Según la sintaxis, funciona como modificador directo del sujeto. Ahora pasamos a la tercera definición. Según la morfología. ¿Qué es el artículo según la morfología? Según la morfología, el artículo es variable. ¿Por qué, profesor? Porque tiene accidentes gramaticales de género y número. Así de facilito. Fíjate aquí, unos es masculino y está en número plural. Ahora, fíjate aquí, unas, ¿qué género tiene? Femenino. ¿Qué número? Plural. ¿Te diste cuenta? Entonces, no te olvides, el artículo según la morfología es variable. ¿Por qué? Porque tiene accidentes gramaticales de género y número. Pegamos. Ahí está. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a las clases de artículos. Tú ya conoces. El año pasado has estudiado las clases de artículos. Vamos a recordar cuáles son. Primera clase, ¿qué dice? Determinante. ¿Qué es un artículo determinante? El artículo determinante presenta a un sustantivo conocido. Repito, presenta a un sustantivo conocido, tanto para el emisor como para el receptor. ¿Sí? Pegamos. Presenta a un sustantivo conocido. Ejemplo, profesor. Pero antes del ejemplo, te voy a decir cuáles son los artículos determinantes. ¿Cuáles son? ¿Sí? Los artículos determinantes son 4. El, la, los, las. A ver, repite. El, la, los, las. Pegamos. Ahora sí, un ejemplo, profesor. Bien. Tenemos la bandera del Perú. ¿Dónde está el artículo determinante? La. Bandera es el sustantivo. Tú conoces la bandera. Yo también conozco. ¿Te diste cuenta? Entonces, presenta a un sustantivo conocido. Vamos a pegar la bandera del Perú. Otro ejemplo, profesor. Aquí tenemos. Préstame el libro de historia. El libro de historia. ¿Cuál es el artículo determinante? El. Así de facilito. Ahora pasamos a la segunda clase. ¿Qué dice? Presenta a un sustantivo que no se conoce. ¿Qué clase de artículo presenta a un sustantivo que no se conoce? Dime, tú sabes. El artículo indeterminante.
¿Sí? El artículo indeterminante presenta a un sustantivo que no se conoce. ¿Y cuáles son esos artículos indeterminantes? Son 4. Tenemos un, una, unos, unas. A ver, repite. Un, una, unos, unas. Vamos a pegar los artículos indeterminantes. ¿Sí? Ejemplo, profesor. Un perro está ladrando. ¿Dónde está el artículo indeterminante? Un. Perro es el sustantivo. Pero no conocemos. Dice un perro. Ese perro, ¿será que está en la calle? ¿Será del vecino del costado? ¿Será del vecino del frente? ¿De quién es el perro? No se sabe. Por eso dice que presenta a un sustantivo no conocido. ¿Te diste cuenta? Bien. Pegamos el ejemplo. Un perro está ladrando. Otro ejemplo, profesor. Se fue en una combi. Esa combi era azul, era pequeña, era blanca, no se sabe. ¿Te diste cuenta? Bien. Ahora vamos a leer aquí. Dice, es la unión del artículo el y las preposiciones a y de. ¿Qué clase de artículo va a juntar la preposición y el artículo el? Dime, ¿qué clase? El artículo contracto. Muy bien, aquí tenemos artículo contracto. El artículo contracto es la unión del artículo el más las preposiciones a y de. Ejemplo, ¿cómo se unen? Aquí tenemos, fíjate, aquí tenemos, ¿sí? Tenemos de más el salió del, a más el salió al. De y a son preposiciones, el son artículos, o mejor dicho, artículos, y del al son los contractos. De esa forma se fusionaron estos artículos contractos. No te olvides. Pegamos. Profesor, un ejemplo. Aquí tenemos. Iré al cine después del examen de castellano. ¿Dónde están los artículos contractos? Al y del. No te olvides. Ahora pasamos a la última clase del artículo. Este artículo dice que es el único en castellano y es lo. Es lo. Anda recordándote. ¿Cuál es el artículo o qué clase de artículo es lo? Dice, es lo y funciona con adjetivos calificativos, no con sustantivos. ¿Cuál es ese artículo? Dime, tú sabes. El artículo neutro, bien. Repite, artículo neutro. ¿Qué es el artículo neutro? El artículo neutro dice que funciona con adjetivos calificativos. ¿Y cuál es? Lo. Ejemplo, profesor, muy bien. Aquí tenemos lo bueno de mi papá. ¿Dónde está el artículo neutro? Lo. ¿Y cuál es el adjetivo calificativo? Bueno. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor, bien. Vamos a pegar el ejemplo. Lo bueno de mi papá. Recuérdate, ¿ah? Lo es el artículo neutro. Bueno es el adjetivo
calificativo. ¿Sí? Segundo ejemplo. Lo malo del día. ¿Dónde está el artículo neutro? Lo malo es el adjetivo calificativo. Bien. Vamos a pegar el segundo ejemplo. Ahora te voy a indicar algunos adjetivos calificativos. ¿Sí? Feo. Se puede trabajar también con el adjetivo calificativo feo. Lo feo de la semana, lo feo de mi perro, etcétera, ¿sí? Otro adjetivo calificativo, cortés. Lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente. Otro adjetivo calificativo, hermoso. Lo hermoso de mi mamá. Lo hermoso de mi país. Así de facilito. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor, muchas gracias. Seguimos. ¿Qué dice aquí? Diferencia entre artículo y pronombre personal. Tenemos que aprender cuál es la diferencia entre un artículo y un pronombre personal. Concéntrate aquí. Artículo, pronombre personal. ¿Cuándo es artículo? Vamos a leer qué dice. ¿Cuándo es artículo? Vamos a leer qué dice aquí. Lo hermoso. En este caso, lo es un artículo. ¿Por qué, profesor? Porque hermoso es un adjetivo calificativo. ¿Sí? Vamos a pegar. Concéntrate aquí. Segundo ejemplo. ¿Qué dice? Las niñas. Las es artículo. ¿Por qué, profesor? Porque niñas es un sustantivo. Pegamos. Las niñas. ¿Te diste cuenta? Entonces, es artículo cuando presenta a un adjetivo, en este caso hermoso, o a un sustantivo, en este caso niñas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuándo es pronombre personal. ¿Qué dice aquí? Lo compré. Lo deja de ser artículo. ¿Por qué, profesor? Porque compré es un verbo. Ya no es adjetivo calificativo. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor. Pegamos. Lo compré. Pronombre personal. Fíjate, ¿ah? ¿Por qué? Porque compré es verbo. Segundo ejemplo. ¿Qué dice? Las encontré. Las ya no es artículo aquí. ¿Por qué? Porque encontré es un verbo. Pegamos. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor, gracias. Pronombre personal. ¿Por qué? Porque después está el verbo. Artículo. ¿Por qué? Porque después está un adjetivo o un sustantivo. Así de facilito. ¿Sí? Ahora vamos con la práctica. ¿Y dónde está nuestra práctica? En el libro. Bien. Vamos a sacar nuestro libro. Página 134. ¿Qué dice en la página 134? El artículo y sus clases. Práctica dirigida. Primera pregunta. Completar con los artículos. A. ¿Qué artículo pertenece en la letra A? Los acuerdos. Bien. En B. La señora que vende los polos
aceptó mi propuesta. C. El administrador de la empresa aprobó la nueva compra de los equipos. D. El doctor le recetó la medicina naturista. E. Los alumnos corrieron en la maratón en la Villa Deportiva Nacional. ¿Sí? ¡Qué fácil! Las demás preguntas vamos a resolver por el Zoom. Y la tarea, no te olvides, está en la página 136. Demuestro lo aprendido. Ahora, para terminar, voy a subrayar lo más importante de la clase para que realices tu ficha. ¿Sí? Fíjate aquí en la pizarra. Fíjate. Según la semántica, no tiene significado. Vas a escribir no tiene significado. Eso es lo más importante, ¿sí? Según la sintaxis, funciona como modificador directo del sujeto. ¿Correcto? Según la morfología, es variable. Y punto. Es variable. Porque tiene accidentes gramaticales de género y número. ¿Sí? Es variable. Clases. Determinante. Presenta a un sustantivo conocido. ¿Sí? Presenta a un sustantivo conocido. Indeterminante. Presenta a un sustantivo que no se conoce. Contracto. ¿Cuáles son los contractos? Del y al. Solamente apuntas del y al. Así de facilito, ¿ya? Neutro. ¿Qué es lo que vas a escribir en tu ficha? Neutro. Es lo. Y funciona con adjetivos calificativos. ¿Sí? Diferencia entre artículo y pronombre personal. Es artículo cuando presenta a un adjetivo o sustantivo. Así de fácil. Es pronombre personal cuando presenta a un verbo. ¿Sí? Excelente. Hemos terminado la clase. Cuídate mucho y nos vemos en la clase siguiente.